Bien, y tenemos nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Guillermo Andro. Y aparte hoy, como venimos con la economía, nos viene de re chupete, como diría mi abuela. A ver si estamos de acuerdo con este título. A ver. La reforma fiscal del cristianismo como fuente para un nuevo orden mundial. Mira vos, no tengo la menor idea, no me mires a mí, míralo a él. Así. Pretencioso. Pregunta. No, que diga él. Pretencioso, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, por eso hay que tratar de conocer un poquito la historia, y esto es un problema que tiene ya 5.000 años. Es la lucha permanente entre dos tipos de derechos, uno esclavista y otro liberal. Uno que tiende a atacar al trabajo, a la producción y al consumo, y otro sistema que intenta liberar al trabajo, a la producción y al consumo. Entonces, si nos remontamos en la historia, vos sabés que Moisés era un príncipe, experto en leyes, por eso se transforma en el gran legislador, y que el pueblo judío estaba sometido a una cantidad de impuestos que, mientras los impuestos fueron más o menos manejables, como fueron los impuestos hasta hace un tiempo atrás, bueno, el esclavo judío se sometía porque alguna ventaja sacaba. Pero los procesos de impuestos tienen una voracidad, como la ves en la Argentina. Ya hoy la Argentina es récord mundial de presión impositiva. Sí, señor. Que se lleva más del 120% de lo que produciste. O sea, todas las empresas en la Argentina están fundidas, si pagan, ¿no? Por supuesto, entonces el hombre lo obligan a corromperse. Entonces pero en tiempos de Moisés, cuando se llegó a esta situación, se tomaron las fuerzas suficientes como para pedir la liberación del pueblo y salirse de Egipto, ¿no? Entonces Moisés, que es el gran legislador, en los 5 primeros capítulos de la Biblia, genera todas las condiciones morales de comportamiento, las normas morales de comportamiento, pero también las normas económicas para supervivencia. Entonces Moisés no hace más que volver al derecho natural. ¿Cuál es el derecho natural? Ese derecho que existe en toda sociedad primitiva, en el consorcio de un club, en el country, en una villa, en una feria. Cada uno debe pagar no por lo que produce y por el fruto de su trabajo, sino que debe pagar por el valor de la tierra que está ocupando en el country, en la feria, en la villa, en el club. Exactamente así es. En los metros cuadrados que ocupan el edificio, el valor de tu propiedad te marca el nivel de las expensas que vos vas a tener. Esto, que es muy simple, muy claro, y es el orden natural de las cosas, por eso todas las sociedades arrancan así. Bueno, a través de la inteligencia y del uso de la razón, se trata de invalidar para atacar. En vez de que la gente pague por la tierra que usa, que pague por lo que trabaja y produce. Es decir, como si en el consorcio de tu edificio te dijesen, no, Raúl, vos no vas a pagar más porque no es justo por los 200 metros cuadrados que tenés. Vos vas a pagar por lo que producís. Entonces dame tus cuentas, que quiero saber cuánto producís, y en base a eso te vamos a sacar la plata para colaborar con él, para sostener el consorcio del edificio. Entonces, este régimen, que es tan aberrante, y vos decís, pero esto es imposible de sostener en un edificio, en un club, en una villa. Bueno, sí se llevó a cabo allá en Egipto y se lleva en la Argentina hoy a cabo, ¿no? O sea que las sociedades de orden pequeño se manejan con un sistema natural que aporta de acuerdo al valor del terreno o de la propiedad que tiene, pero a nivel nacional se aporta no por lo que tenés, sino por lo que producís. Entonces tenemos esta aberración. Este proceso, esta lucha entre estos dos sistemas es la lucha que se podría llamar entre el derecho romano y el derecho antiguo, también se llama, o el derecho bárbaro, porque genera guerra civil, desigualdad, violencia, y el derecho natural, que también es el derecho judeocristiano adoptado por eso es que Moisés en
en el Levítico dice, esta tierra es mía, dice Jehová. Ustedes, peregrinos y extranjeros, sois para conmigo. Dice, sobre toda la tierra de vuestra posesión debéis pagar la renta. O sea que eso es los fondos públicos se deben solventar de acuerdo al valor de la tierra que uno tenga. Bueno, este fenómeno, esta lucha constante, hizo que, si bien los judíos cuando se van, inclusive algunas tribus que se asocian a ellas, en principio dicen, nosotros podemos pagar impuestos, ¿no? Entonces Moisés le dice, no vamos a hacer con con nuestra gente lo mismo que los egipcios hicieron con nosotros, o sea, pero eso dura un tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que vos te ocupaste un terreno, y esto lo trata muy bien Carl Schmitt, ¿no? O sea, lo importante es tomar un terreno, una tierra, un territorio. Una vez que tomaste un territorio, en principio, por ejemplo, me apoderé de un lote en la Villa 31, ¿sí? O de un terreno en la Salada, ¿viste? Donde está el comercio Y pronto el paraguayo que se apropió de un terreno en la villa, hace un edificio de 6 pisos y los alquila a 4.000 pesos cada uno y toma para sí ese valor de la tierra. Y lo mismo hace el de Punta Mogotes, que toma para sí, se hace multimillonario de una forma, porque se están apropiando de los genuinos recursos del Estado. Claro. Bueno, entonces en esta lucha, esta es la salida de Moisés y del pueblo judío de Egipto. La fuerte presión tributaria, o sea que Moisés fue un reformador fiscal, un rebelde fiscal. Se van, y después el pueblo judío y los intelectuales judíos y los fariseos y escribas que se sentaron sobre la cátedra de Moisés, claro, vieron el negocio de apropiarse de la renta pública. Entonces homologaron el derecho romano con el derecho natural o divino de la Biblia. Y por supuesto, el derecho romano anula al derecho divino. Entonces se empiezan nuevamente a cobrar impuestos y se genera una situación de desequilibrio de tal magnitud que entonces aparece Jesucristo. Jesucristo es emergente de una situación donde hay un exceso de impuestos, como está ocurriendo acá. Y entonces él increpa lo que es como si hoy Jesús viniese y va a la facultad de Ciencias Económicas, de Derecho y a las academias nacionales y dijeron, quiero que se respete la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional está de acuerdo al orden natural de la economía y al derecho natural, y ustedes han implementado el sistema contrario. Entonces Jesús, bueno, por supuesto le pasa lo que le pasa, lo terminan matando y de la forma que lo terminan matando, porque hay una resistencia al cambio muy grande, son muy grandes los intereses que juegan. Si bien está presente la esclavitud de todo un pueblo, el pueblo judío estaba esclavizado por los romanos, por eso es que Jesús se rodea de cobradores de impuestos como Mateo, y cuando va se junta con Zaqueo y va a la casa de Zaqueo, que es otro publicano cobrador de impuestos, para explicarle esto. Señores, el origen para tener una sociedad sin estos problemas, sin estas guerras civiles, sin este desequilibrio, tenemos que volver al orden natural. Y cuando entra al templo, lo primero que le dicen es, ¿debemos pagar tributos a Roma? ¿Viste? Entonces el tipo se encuentra... Así que la llegada de Jesucristo es de nuevo un intento por reformar, por una reforma fiscal, por volver a la economía natural de Manuel Belgrano, que es lo que intentan hacer los hombres de Mayo acá en el Río de la Plata, y donde lo logran, parcialmente lo logran. Por eso Argentina creció de una manera tan vigorosa y generó este espacio donde, por la presencia de ese sistema de rentas, el trabajo se liberó de impuestos, y entonces vos tenés una explosión de crecimiento, se revive la moral pública, desaparecen los chorros,
Bueno, y cuando aparece este sistema de impuestos, aparece en el escenario político y económico toda esta manga de ladrones del primero al último que van conquistando territorios y van haciendo de la vida de la Argentina un lugar imposible. Pero entonces sigamos adelante para seguir con la historia, porque la historia ya es que si vas para adelante, vas para atrás y vas para adelante, la situación es siempre la misma. Cuando aparece Mahoma, también aparece una situación de rebelión fiscal, ¿entendés? Y entonces él también pide volver al libro, ¿no? Y volver, por eso cita tantas veces a Moisés y lo cita tantas veces a Jesús. Volvamos a ese orden natural de las cosas. Entonces, esta lucha constante, por tiempos lo consiguen, por eso en determinado momento se transforma en un gran imperio, el Imperio Otomano, ¿no? Donde digamos era el centro del mundo, porque a la caída de Roma, cuando los romanos se van en una situación muy parecida a esta. Los romanos te cobraban impuestos al orín e impuestos a los gorriones. Vos cazabas un gorrión y te querían cobrar impuestos por el gorrión que vos metías en la olla. O sea, era una cosa insólita como es el régimen fiscal argentino. Insólito, que si lo cumplís te obliga a morir. Por eso las máximas romanas eran: trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. Entonces, por supuesto, esto genera una parálisis y la gente sabe y se entera. Entonces, que la gente está ávida por emprender, por generar emprendimientos, por ir para adelante. Esa es la fuerza vital de cada generación, y se encuentra con un monstruo jurídico, político, económico, que te está acechando y te está mirando para ver cómo quedarse con tu empresa y cómo son los mecanismos para lograr esta transferencia de recursos. Y bueno, una sociedad así cimentada no puede seguir. Escuchame una cosa, la tan mentada frase de déficit fiscal que nos dicen mañana, tarde y noche. Sí. ¿Cómo se refiere a esto que estás conversando vos? Porque mirá, es imposible. Y sí, lógico, porque cuando vos tenés un sistema que con 104 impuestos al que trabaja y produce, cualquiera que se sienta a trabajar y producir se da cuenta que es imposible. Entonces todo el mundo intenta subirse al barco de los lisiados que es el Estado, para salvarse. Entonces vos haces una encuesta, hoy salió hace poco una encuesta, y ¿cuál es el deseo de la gente? Un carguito en el Estado, que le garantice la supervivencia, porque sabe que en el sistema de mercado es imposible subsistir por el nivel y el volumen de impuestos que hay y por la corrupción política que hay, que conlleva ese fenómeno. Entonces la gente... Yo creo que a nadie le gusta trabajar en el Estado, porque trabajar en el Estado es como la canción de Ladia Blasquez, ¿viste? Permanecer y transcurrir. Yo conozco miles de gente que están ahí pensando en la jubilación, o sea, vegetan en el Estado pensando a que les llegue la jubilación y la jubilación no deje, o sea, sobrevivir. Acordate, San Martín decía: serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Y se transforman en gente que no es nada, porque no pueden hacer nada, por el que el orden jurídico, económico, pero fundamentalmente el fiscal, los inhibe de producir. Vos ponés cualquier emprendimiento y a la semana te caen todos a querer cobrarte, y entonces te aniquilan, a menos que tengas en la espalda, o sea, que vayas con la política a hacer algún emprendimiento y te pase como a Cristóbal López, entonces no pagues nada. Y entonces, fíjate vos, Cristóbal López es la demostración de lo que uno puede hacer si no le cobran impuestos, si el régimen de impuestos al trabajo es reemplazado por un sistema de rentas. Perdón, no es la demostración de lo que podría pasar, es la demostración de lo que podría pasar, pero que cuando vos pasas a un sistema de rentas, la tierra baja de precio, se pone accesible a todos, se acaban las villas miserias, se acaba la desigualdad, se acaba la violencia, y todo el mundo a trabajar, porque a todo el mundo le encanta levantarse temprano y acostarse tarde y ver cuánta plata se llevó al bolsillo, que es lo lógico que haga cada uno desde su
Entonces, vos lo que tenés que hacer es, primero, para terminar con el déficit fiscal, que es tu pregunta, es generar las condiciones para que la gente sepa que a partir de ahora el trabajo no va a estar cargado. O sea, que la presión que le viene de arriba por los impuestos va a desaparecer. Pero que además va a venir un régimen, que es el régimen fiscal del cristianismo y de la Constitución, el sistema rentístico, que por abajo lo va a liberar de los altos alquileres, donde alquilar o comprar es lo mismo, porque el valor de la tierra baja y te podés asentar y tener acceso a la tierra para vivir y para trabajar en forma simple y fácil. Cuando esto se cumple, cuando vos cambiás de sistema, abandonás qué es lo que quería Jesucristo, qué es lo que quería Moisés, qué es lo que quería los hombres de Mayo, Belgrano, qué es lo que intentó hacer Roque Sáenz Peña con la ley de sufragio universal. Metió otra ley, dice, estas leyes deben ir juntas, la reforma tributaria esta que te estoy hablando, dice, ojo, que si, dice Roque Sáenz Peña, que si las dos leyes no van juntas, la democracia será explosiva. Y efectivamente la democracia fue explosiva porque Roque Sáenz Peña se murió sorpresivamente, como murió sorpresivamente el líder de ese cambio en Estados Unidos, que se llamaba Henry George, que le gana las elecciones en Nueva York a Theodore Roosevelt, y después se murió, en las próximas elecciones se murió. ¿Viste cómo se muere gente así? Entonces no hace falta crucificarlo, y desapareció esta idea y la aniquilamos. Entonces hay un sistema de aniquilamiento de las ideas. Este proceso, si seguimos en la historia, vos ves que cae el Imperio Romano con todos sus impuestos, y los italianos se dejan gobernar por los vándalos y los godos porque no les cobraban impuestos. Se transforman en siervos de la gleba, o sea, gente atada a la tierra, y pagan una alícuota, sí, por la seguridad y la justicia que les da el señor feudal. Pero eso significa el final de la esclavitud y significa el final de las guerras civiles y un periodo de la Edad Media fantástico, donde se produce un crecimiento muy importante y un desarrollo de las artes y la ciencia. Ahora, pasa un fenómeno terrible dentro de la iglesia cristiana que hace que todo este proceso se interrumpa, más o menos en el siglo XI. Las abadías y los monasterios, que eran centros de santidad y de conocimiento, donde todo el conocimiento abrevaba ahí, de pronto se transformaron en refugio de holgazanes. Y estaba leyendo una cita y de holgazanes, porque no, acá no se lee más ni se escucha más y se prohíben los libros, y esta función que tenía la iglesia de trabajar por la justicia y por la búsqueda del conocimiento desaparece. ¿Cómo? A través de la Inquisición. Hay un mecanismo que es la Inquisición, que nace un nuevo cristianismo, que es a la economía, es como el nuevo liberalismo. El neoliberalismo sucedió en la iglesia más o menos en el siglo XII. ¿Y cuál es el hito? Y es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, a través de la Suma Teológica, transforma al cristianismo en romano. Le incorpora el derecho romano. O sea, es lo mismo que hace en el Río de la Plata, después de la Guerra de Pavón, después de Casero se genera la Constitución Argentina, basada en su sistema fiscal, que es el sistema rentístico. Juan Bautista Alberdi, 1853-1854, donde aclara esto, cuáles deben ser los genuinos recursos del Estado. Y las batallas continúan, porque esto genera muchos intereses. No, esto no puede ser oculto durante tanto tiempo, ¿no? Fíjate vos las fuerzas que están tejiéndose para que vos, que sos cristiano, no sepas esto, que el cristianismo fue una reforma fiscal, y vos, que sos argentino y festejás todos los 25 de mayo, no sepa que el 25 de mayo fue una reforma fiscal, que trata a través del derecho enfiteutíco. El derecho enfiteutíco dice lo mismo que el levítico: tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella, el canon enfiteutíco. ¿Te das cuenta? Y si vos pagás el canon enfiteutíco, con eso formás los fondos públicos y el trabajo está libre de impuestos.
Y entonces se produce una explosión de crecimiento que no te para nadie, y se produce un saneamiento moral de la sociedad. Porque empieza a pasar que al drogadicto que vos lo tenés arruinado en la calle porque el sistema le obliga a que su vida se transforme en nada, le decís, che, vamos que necesito que me ayudes en el camión, vamos que necesito que manejes el camión, vamos que necesito... Y enseguida se arma toda una red, que es una red como biológica, normal, natural. Pero tenés que cambiar el sistema. Nosotros lo que tenemos a través del derecho romano, que se enseña en nuestra facultad de Derecho, y la economía neoclásica, que se enseña en todas nuestras facultades de ciencias económicas, y avaladas por las academias nacionales de ciencias morales y de economía, es la economía neoclásica, que es un cáncer. Es un cáncer. Y ese es este cáncer que te está llevando a este desastre, que exploten los colegios, que todos sean chorros, porque la expresión del presidente uruguayo dice, ¿sabés que los argentinos son una manga de cada uno? Este país tan rico, el presidente Batlle. Una manga de ladrones del primero al último, como ellos, pero como ellos son un país más pobre, no son tan evidentemente tan chorros, ¿viste? Pero acá se ve que tienen otra medida. Es un grotesco esto. Ahora tengo una pregunta, en la enfiteusis, sí, se paga por la tierra que se ocupa. Sí. Claro. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Primero, la tierra por eso gobernar es poblar. Entonces traigamos población. Porque en la medida que traigamos población, traes población y aumenta la demanda de la tierra, aumenta el precio de la tierra. O sea que es un sistema prácticamente natural, biológico. No tengo tierra, no tengo gente. Traigo gente, aumenta el valor de la tierra, aumenta la gente, aumenta el valor de la tierra, aumentan los recursos del Estado. Traigo más gente, aumenta el valor de la tierra, aumentan los recursos del Estado. ¿Te das cuenta? Y entonces se produce una fuerza volcánica que lleva a la sociedad para arriba. Ahora, ¿vos creés conveniente, vos creés que algo de eso en la actualidad se puede pensar hacer? Primero hay que pensar. Primero está el verbo, primero hay que pensar. Esto no se trata ni se habla, y yo a cualquier persona de la audiencia le pido que haga esto, hable con un economista y le diga, che, ¿vos sabés que la Constitución vino con un sistema rentístico? Sistema rentístico que estuvo presente hasta el año 72. Y en el año 72, con problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Rosas tenía el poder absoluto y el derecho enfiteutíco estaba. Los estancieros pagaban un canon enfiteutíco. Pero cuando Rosas le dijo, che, muchacho, porque el canon, el valor de la tierra lo ponían entre 5 estancieros de la zona. Entonces Rosas le pide que actualicen el canon enfiteutíco porque estaban pagando chaucha y palito. Es la primera ley que a Rosas, teniendo el poder absoluto y el control de todo, y es el principio del fin de Rosas, cuando les pide que paguen el canon enfiteutíco, que lo actualicen, ¿entendés? Y por supuesto después ahí surgió la idea de que, y si a través del Código Civil volvemos al derecho romano y que nos permite hacernos dueños del valor generado por la sociedad que se manifiesta en la tierra, y entonces tenés toda la oligarquía argentina que no trabajó en su puta vida y son todos millonarios. Y del otro lado, al hambre por medio, porque acá hay un country, una villa, del otro lado tenés a los esclavos, que son saqueados sistemáticamente y tienen que laburar 16 limpiándole el culo a la oligarquía, limpiándole las casas y limpiando y siendo sirvientes de ellos, ¿no? Claro. Esta es una injusticia terrible. Entonces, cuando vos tenés... ¿Por qué? En el medio de todo esto hubo un fenómeno, sí, que fue el fenómeno que aquellos que tenían las grandes tierras, con muchos hijos, se hizo una división de tierras. Sí, bueno, pero lo mismo, porque... Conclusión... Ellos dicen, el Código Civil generó la reforma agraria, porque antes yo era dueño de todo este territorio y ahora son mis 12 hijos los dueños de todo el territorio, ya que se dividió. Por eso que la gente habla de las 500 familias que son dueñas de toda la Argentina, y sigue siendo la misma 500 familias. Pero ¿qué pasó con el valor de la tierra? Subió tanto porque este sistema que no toma el valor generado por la sociedad, o sea, que no toma la renta,
es una de las condicionantes que la tierra aumente de precio, que aumenten los alquileres y que al hombre se lo saque, además de por arriba, por abajo a través de los alquileres. Entonces te meten en una doble presión, pagás impuestos y alquileres altísimos y la economía estalla, porque los tipos, viste, revientan, ¿no? Y en este momento, vamos a decir, se está estallando bastante por el hecho de que acá en Buenos Aires entras a caminar y hay negocios cerrados impresionantes. Claro, lo que pasa es que el saqueo durante un tiempo es compatible con la vida, pero pasado ese tiempo, el saqueo se hace incompatible con la vida. Jesús llega en ese momento, Mahoma llega en ese momento, la Revolución de Mayo llega en ese momento, ¿viste? Y entonces quieren imponer este nuevo régimen, ¿no? Sí, esto lo obtenés si vos te pones a pensar hoy, incluso las estadísticas que se hacen en esta misma casa, en esta universidad, de carrera de Derecho, Ciencias Económicas y demás, la cantidad de empresas que tenemos y después las seleccionás por objetivos, por finalidades, vas a encontrar muchas más empresas de servicios que empresas productoras. Claro. Entonces, cuando vos te preguntás, fíjate lo siguiente, cosas que discutíamos hoy con el tema de la leche. ¿Por qué pagás lo que pagás el kilo de yerba en el supermercado cuando el productor lo vende a un precio absolutamente irrisorio? Entonces, el tema es el siguiente. Entre que sale del productor allá en el norte y llega acá a tu mano en el supermercado, hay una cadena de servicios que... No, además de eso hay 110 impuestos que directa o indirectamente afectan. Más una tasa de interés brutal, porque ese es otro tema que arranca de esto, porque cuando vos pasás de un sistema de rentas, o sea, del orden fiscal del cristianismo y de nuestra Constitución, a este sistema de impuestos, ¿qué pasa? Tu moneda estaba respaldada por la tierra. ¿Y qué es la tierra argentina? Y la tierra de mayor valor en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Tenés una moneda recontra fuerte. La Argentina tuvo durante muchos años una moneda muy fuerte. Pero cuando vos cambiás de sistema y basás en un sistema que ataca al que trabaja y produce, o sea que se genera un sistema de alta productividad, tu moneda es absolutamente débil. Claro. Y entonces tenés que te quedás sin moneda. Y lo primero que hace un pueblo al conquistar otro pueblo es quitarle la moneda. Y es lo que nos están haciendo. Y nuestros políticos, porque vos decís, che, pero ¿quién desolló la Constitución argentina? Vos decís que la Academia de Ciencias Morales, la de Ciencias Económicas y las facultades. Eso es cierto. Pero los que ejecutaron este sistema, por eso te repito, en el 72... el sistema de rentas existía, la pobreza era del 3% en la Argentina, y acá se hacían aviones, se hacían autos, se hacían trenes, se hacía de todo, ocupación plena. Entonces, en la medida que el sistema de rentas declinó porque le pusieron un sistema de impuestos, y vamos a poner al IVA como la nave insignia que nace en ese año con una alícuota del 8%, vos decís, bueno, en nombre de la modernidad, en nombre de la ciencia, ponemos un impuesto al trabajo. Y vos decís, bueno, qué bueno, total, acá hay una capacidad productiva fenomenal y no importa. Vos mismo estás diciendo, por ejemplo, cómo nace el IVA. Y fíjate vos cuántas veces aumentó ese impuesto. Sí, pero no, lo más importante es ver que si vos ves que en el 72 la pobreza era del 3% y tenés al IVA con el aumento de alícuotas y como representante de toda la cadena de impuestos que se hicieron, vas a ver que te marca el mismo crecimiento de la pobreza. ¿Te das cuenta? Y si vos agarrás la declinación del sistema de rentas hasta desaparecer, uno debería pagar el 1,5% del valor de la tierra que tiene para vivir o para trabajar, o sea, en la ciudad o en el campo. Entonces tenías una sociedad bastante igualitaria, y en la medida que ese sistema fue cayendo, la sociedad se transforma en tremendamente desigual. Y con la desigualdad la madre de todas las violencias, y viene toda una descomposición y una transmutación de la naturaleza humana. Pues yo el otro día recordaba a Gifrón, que en el programa de Mirta Legrand, el tipo dijo, viste, Gifrón es el que hizo Relatos Salvajes. Sí, vi el programa. Bueno, y entonces ella dice, mire, Mirta, si yo estuviese en la miseria, yo sería un ladrón. Y Mirta se escandalizó. Claro, porque si yo estoy en un sistema que me condena, mi naturaleza va a ser transformada.
¿Te das cuenta? Y Jesús se lo dice a los tipos que se están matando, como se están matando en las calles acá. Están por apedrear a un tipo y él se tira encima del que lo van a apedrear, ¿no? Y le dice, no tiren, ámense los unos a los otros, pero dice, el odio, la ira y el miedo son el engaño que el derecho, que ellos dicen, que es el derecho romano del Código Civil nos obliga a soportar. Cuando nos liberemos de ello y por supuesto de su correspondiente régimen de impuestos, podrán darse cuenta que en la naturaleza del hombre está el amor. O sea que el hombre es amigo del hombre y el derecho romano lo transforma en lo que Hobbes llamaba lobo del hombre. Te voy a matar, Luis, porque no sé por qué. Yo tengo esta situación desesperada de vida, que es la que tienen millones de Argentina, 30% de chicos bajo la línea de pobreza, y ese chico se le transmuta a su naturaleza y te va a matar o va a matar a un policía de un tiro para sacarle la pistola. La vida no vale nada. Por eso es que aumenta la tasa de homicidio y la tasa de suicidio, que es lo mismo. ¿Entendés? La tasa de homicidio y la gente está dispuesta a morir y antes que me muera me cargo alguno. No sé por qué, pues mi vida es un infierno. Y yo vivo en el mejor país del mundo y al hambre por medio estos tipos están regando el jardín con agua potable y yo no tengo pozo ni agua para darle de comer a mis hijos. Entonces esto es insoportable. ¿Entendés? Y esto genera una transmutación del hombre bueno y eso en una bestia. Entonces, ¿quién es el que produce? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Con más cárceles? No, ¿qué más cárceles? Cambiar el sistema. Hacer que ese hombre no sea afectado en su naturaleza y sea un hombre de bien. Detrás de cada criminal hay un hombre que es un hombre de bien, pero que las circunstancias, por eso lo que dice Zaffaroni tiene razón, nosotros hicimos los criminales. Bien, Zaffaroni, ¿por qué? No tengo la más mínima idea. Y yo le digo, yo 3 veces me junté con Zaffaroni, pero ¿no te das cuenta que es el derecho romano y el régimen de impuesto al trabajo romano lo que hace que se genere esta desigualdad? Se da media vuelta y se sale corriendo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le pasa. Sí, claro, porque como no lo vieron, no lo estudiaron, no saben de qué le estoy hablando. Por eso es tan importante las reuniones que ustedes hacen, que se empiece a dar a conocer esto, para que se enteren los economistas, los políticos, que la base de cualquier sistema es el régimen fiscal. Y lo que hizo Macri el primer día que llegó fue una reforma fiscal. ¿Y en qué sentido la hizo? ¿En el sentido cristiano o en el sentido romano? No, en el sentido romano. Por eso la desigualdad, la improductividad y la violencia emergen como los hongos después de la lluvia. Y más que todo decir, ¿qué tiene que ver la reforma fiscal que yo hice de darle... porque está muy bien que le quiten las retenciones a campo. Eso está bien. O sea, un derecho malo lo sacaste, pero no pusiste un impuesto malo lo sacaste. ¿Pero qué pusiste? ¿Un impuesto bueno pusiste? No puse el impuesto bueno, que es la renta, que es el sistema cristiano y de la Constitución Argentina y de la Revolución de Mayo. No, ese no puse. ¿Y qué pusiste? No, nada, yo... pero cambiaste los nombres. Cambiaron los nombres. ¿De qué? Antes se llamaba renta, ahora no. Bueno, no. Ahora son todos disfraces. Se transformó todo. Sí, ¿vos por qué decís? ¿Por lo que significa la renta? Claro. Bueno, no, pero el tipo dice, bueno, entonces yo saco estos impuestos y la gente del campo se lo agradece, y las mineras, y le aumenta los servicios para determinados grupos. ¿Y qué pongo? Y entonces yo, está bien, no paguen más impuestos, porque yo lo voy a cubrir con deuda externa. Qué interesante. Entonces sí, me voy a endeudar en 250.000 millones de dólares para ganar la reelección, la elección de medio término, y un día te cortan el chorro. Entonces vos ahora tenés un sistema fiscal perverso y un sistema financiero que te arruina. Entonces volvamos a las bases del cristianismo. Todo esto ya fue solucionado. Por eso es que es increíble que no se tenga. Por eso dice David Hume decía, la civilización es un aprendizaje de la historia. Si no aprendemos la reforma fiscal de Moisés, si desoímos la reforma fiscal de Jesucristo, si también desoímos la de Mahoma, si desoímos la de Belgrano, si desoímos, y bueno, entonces, flaco. Si tenemos confundido lo que es un economista. Pero lógico.
Lógico. El primer problema es ese. No, además por eso... Los economistas nos confunden a nosotros. Vos ¿sabés qué pasa? Muchos se creen que son matemáticos. Claro. Claro, exacto. Han reemplazado... son unos charlatanes inconmensurables. No tiene nada que ver. Son físicos. Un economista con un matemático, un físico. Yo le decía esto a prácticamente al creador de este sistema, fue Raúl Cuello, que se acaba de morir, y Raúl Cuello me quería matar, como diciendo, ¿usted se cree que somos todos idiotas? Pero es así, Raúl Cuello. La Revolución de Mayo y el coso fue una reforma fiscal, y lo único que importa es qué sistema fiscal vas a utilizar. Por eso yo acuñé la frase que dice, el sistema fiscal, el régimen fiscal es el más poderoso herramienta de política económica, fuente del derecho, porque si yo voy por el trabajo, soy derecho romano. Y voy a tener una sociedad políticamente organizada, o sea, voy a tener una democracia. Una democracia explosiva, una democracia enferma. Esto que tenemos nosotros no es que se devoran los partidos políticos y decir, no, mirá qué democráticos somos, que tenemos 600 partidos políticos vigentes. Y que no hay ninguno que tenga fuerza. ¿Por qué? Porque es una sociedad enferma, y es una sociedad enferma porque está construida en una democracia que genera desigualdad. Porque en el 83 había una desigualdad. Ahora, en democracia se ha construido una desigualdad fenomenal. Y entonces, ¿y por qué esa desigualdad? Y por el régimen de impuestos. Renunciaste al sistema de rentas, entonces te transformás. Todo país que tenga un sistema de tipo impositivo, de impuestos al trabajo, de tipo romano, se transforma en un país fascista. Por eso los fascismos. Por eso el peronismo es fascista, los radicales fascistas, y Macri es fascista. Y antidemocrático, porque ya ves que Macri o Cristina accede a la segunda elección gracias a las PASO. Democratizó el sistema, abrió primarias, y en una confusión, sacó el 52%. Bueno, bárbaro. Macri, gracias a las PASO, también pudo acceder al poder. Pero en la elección de medio término siguiente, Cristina dijo, basta, yo coloco desde el primer concejal al último senador, y acá la democracia se acabó. Y Macri hizo exactamente lo que ninguno de los dos, ni en Unidad Ciudadana ni en el PRO, se dejó habilitar las PASO. ¿Entendés? Porque el sistema no es democrático, es un sistema fascista. ¿Y en qué deriva? En regímenes despóticos. Por eso el cristianismo, también siempre un cristianismo tiene la solución. El cristianismo cristiano, de base en el derecho y en el sistema de rentas cristiano. Porque después el otro, que se hace romano, ¿por qué no se estudia derecho canónico en la facultad? ¿Sabes por qué no se estudia? No. Ni siquiera por poner una materia. Derecho natural, no positivo, te van a decir. No, porque si vos estudiás derecho canónico, te das cuenta que es derecho romano. O sea que el derecho de la Iglesia cambió. ¿Cuándo cambió eso? Y en el siglo XII con Tomás de Aquino. Y entonces emerge la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Pero no es esto no se trata de más de justicia social, se trata de justicia, menos caridad y más justicia. Tomás de Aquino dice, bueno, pueden llevarse la renta de la tierra, pero si a alguien le falta algo, ustedes están obligados a ponerlo. Nace la caridad cristiana, que transforma al oligarca argentina en esas fiestas, viste, que hacen para el hospital tanto, qué sé yo, y van, como se apropiaron de la renta pública argentina, que no saben qué hacer, la llevan al exterior, pero ahora sí saben qué hacer, la traen a través de deuda externa. Por eso es tan importante endeudar al país, que tenemos un plan. ¿Cuál es? Endeudarnos. Como en plan imagínate que venga un tipo, un socio tuyo a tu empresa y te diga, che, tengo un plan. Vamos al banco y saquemos una tarjeta de crédito. Claro. Y entonces, viste, tu mujer te dice, viste, este es un capo. Mirá, ya te compró un auto, te compró un Audi, qué sé yo. Y vos a los 2 años decís, che, vino el gerente del banco que le debo tanto y no alcanza la empresa, me van a rematar la casa también. Y así actúan estos. ¿Por qué? Porque el banco son ellos. Los fondos buitres que se llevan todo, están ansiosos por llevarse todo, que ahora están acorralados en el corralito de las LEVAC. Por eso es que el sistema de deuda pública mundial se está comiendo 4 PBI mundiales. ¿Entendés? Y entonces por eso está todo a punto de colapsar. Claro, o sea, vos acá te estás enfocando, y creo que los dos escuchamos al conferencista
creo que era barcelonés. El catalán, sí. El catalán. Claro. Bueno, ¿cómo que él habla pura y exclusivamente de los bancos. Claro. Y él dice que es un banquero. Entonces está hablando de que el banco te come todo. Claro, porque no tiene ética. Porque cuando en el 80 se le cambió al Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, muy importante, porque base de un principio moral del cristianismo respecto de las deudas, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, fue para habilitar todo este sistema financiero hipercorrupto, ¿te das cuenta? De usura. Entonces, que habilita a yo te presto plata porque me quiero quedar con todo lo tuyo. Vos se lo hicieron a un amigo mío, pero a cualquier empresa que vos quieras, veas que te la quiere llevar, conseguí un crédito. Uy, qué bueno, dice el tipo. A un amigo le afanaron el diario así. Le trajeron un crédito y lógicamente el crédito hay que pagarlo, más todos los impuestos, más todo, chao. Se lo comieron. ¿Y por qué? Porque un principio básico del cristianismo es el sistema financiero. Por eso un poco el Papa dice que el país más cristiano de todo es la China, porque la tasa de interés en China es 0. Pero ahora la tasa negativa de interés que pregona Manuel Belgrano, el argentino Silvio Gesell, que se está implementando en Suiza, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Por qué? Porque dice, el principio cristiano dice lo siguiente: si para pagar una deuda se necesitase derramar la más ínfima gota de sangre cristiana, la deuda será confiscada. Es decir, que el crédito está hecho para ayudar, no para humillar, enterrar, estafar y quedarte con todo, que es lo que genera la usura, que generó la iglesia benedictina, bueno, esta reforma en la iglesia, y que lamentablemente este Papa, ahora hace poco hizo, porque todos los principios de orden moral del cristianismo los fue tocando en sus 2 encíclicas, pero los económicos todavía no los toca. Hace poco salió una sobre un documento de la Iglesia, que no es una encíclica, hablando sobre economía y moneda. Y nada de todo esto está presente en esa encíclica. O sea que el neoliberalismo se dio en ese neocristianismo y han vaciado de contenido a la Iglesia Católica al punto, porque claro, los curas, los curas que saben de economía, ¿dónde estudian? En la Facultad de Ciencia Económica. Y de economía clásica, ¿qué sabes? Ni idea. Y sí, sí, yo sé de los austríacos y de la escuela todas las escuelas neoclásicas que tratan de, a través de la razón, justificar este perverso mecanismo. ¿Te das cuenta? O que crean ideas para generar nuevos impuestos. El otro día en La Plata querían hacer un impuesto a la cola de los bancos. Sí. Pero vos fíjate, o sea, desde la popular, si vos te enfocás hacia el Vaticano, el gran problema que tienen es que los italianos no quieren saber nada. ¿Con qué? Con este Papa. Bueno, no lo sé. Y parte, pero analizala. La gran fuerza de la reforma del Vaticano la tienen los arzobispos. Sí, el poder real, el verdadero. Y el verdadero son los italianos. Bueno, porque no sé si lo cité a San Martín, ¿viste? Porque la iglesia estaba manejada por príncipes también, claro. O sea, por la aristocracia, claro. Y la aristocracia prefiere el derecho romano, o sea, si no los puede, úneteles. Entonces se le unieron y mantienen los ritos y dan misa y qué sé yo, pero el derecho, o sea, al corazón del cristianismo se lo sacaron y pusieron el corazón romano. Entonces vos vas a tener infinidad de problemas, porque por supuesto, entonces toda la parafernalia cristiana trata de calmar a la feria y decir que la injusticia, ¿viste? Y generás un régimen de justicia como el que tenemos en la Argentina. ¿En qué siglo fue que hubo el problema de los benedictianos, los dominicanos? Bueno, es todo un proceso, claro. Todo un proceso que no, viste, vos decís, bueno, en el siglo XI se crea la Universidad de Bolonia. ¿Para qué?
para suplir a las abadías y a los monasterios. ¿Para qué? Para reconstruir el derecho romano. Entonces, glosadores y posglosadores reconstruyen el derecho romano. Y bajo la idea de que, ¿para qué haces esto? Y para enseñar el derecho. Porque si no, el derecho es muy difícil de enseñar. Entonces tenemos códigos y entonces vos vas a estudiar derecho y te dicen, bueno, para eso, esa es la justificación del Código Civil, que Alberti se pone loco. Dice, ¿para qué quieren un Código Civil romano que va a destruir al país? ¿Viste? Y entonces lo dice claramente, dice, el derecho moderno de la Constitución argentina escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo. Decíselo a la gente de Mata, a la gente de la villa. Y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Decíselo a Cristina, a Macri y a toda esta manga de ladrones y empresarios que son ladrones. Y el latrocinio, ¿cómo fue? Porque ellos se creen, no, escúchame, como te dice Macri, no, pará, yo tengo amiguitas afuera, pero eso es legal. La esclavitud también era legal. Sí, claro, ir a comprar un tipo, voy a comprar un flaco y una sirvienta, la pagabas y te la traías a tu casa, y era legal, porque hay que legalizar el crimen primero. Y aparte, si vos preguntases, esto no lo sé, pero acláramelo vos, y esa guita que tenés afuera, ¿dónde la invertiste? En tipos que hacen inversiones en el mundo, y vienen y invierten acá. Claro, no, la tienen, ellos mismos te la dicen. O sea, claro, para hacer chorro hay que ser un poquito vienen inteligente. Vienen a golpear la puerta. Dice, no, porque Duhovne la tiene afuera, y eso no es legal, pero la tiene puesta en bonos de la Argentina. ¿A qué? ¿Al debate al 40% o en dólares al 8%? Bueno, no sé, ¿qué importa eso? Pero van a venir a cobrar. No quieren cobrar, claro, por supuesto. Por eso ahora están en un corralito que están desesperados porque no saben cómo sacarla. Y el Fondo Monetario debería retroceder e irse para que todos estos queden, y entonces, en base al derecho cristiano, se les diga, señores, primero, derecho cristiano tenía muchas otras cosas. Por ejemplo, es deber del buen cristiano matar al rey despótico. ¿Quién es el rey despótico? El que te quiera cobrar impuestos al trabajo. A esto hay que matarlo. Tenemos 85 impuestos al que trabaja y produce. Esa fue una figura criminal que se denominó el tiranicidio. Claro, y generó la muerte de varios reyes y zares y qué sé yo, porque y es más, como es Tolstoy, le escribe al zar, le dice, flaco, tenés que hacer esta reforma, reformá el régimen tributario, hacé la reforma esta que venimos a declarar, porque si no vas a estar en serios problemas. Entonces, y el primer ministro le responde que no se haga problema, que no va a pasar nada, ¿viste? Como le respondían a Churchill. Churchill decía lo mismo, si no hacemos una reforma, acá va a haber guerra. Y se le cagaban de risa. Se le cagó de risa y vino la guerra, y entonces lo tuvieron que llamar a Churchill después para que se haga cargo. Y cuando vio que las cosas se iban de madre, Tolstoy escribe una segunda carta, que yo se la publico permanentemente, carta al presidente Macri, porque no crea que la violencia es explosiva, entonces puede pasar cualquier cosa acá. Ya hay gente que pide colgarlo de la plaza, y vos viste cómo estalla la violencia, o sea, que también entienda que está en juego que corre peligro él y los suyos, ¿te das cuenta? Porque en cualquier momento pasa cualquier cosa acá. La Argentina es bueno, la pauta la tenés, todos los días hay un muerto. Bueno, pero escuchame. Muerto, digo un muerto simbólicamente. Y vos vieras son mucho más de uno, todos los días. Ayer hubo en Claypole, creo, un desastre, también mataron. Y las mujeres, que son las que siempre ponen, viste, atacando al policía, viste, increpándolo. Pero yo quiero que, claro, cada uno, llegado a esta situación, cada uno quiere que un cana esté al lado y lo acompañe al colegio del chico, y eso es imposible. Esto no se soluciona con más policía, como intentó hacer Scioli y Cristina, ni con más cárceles, ni poniendo al ejército al servicio de la seguridad interna. Esto se soluciona con una reforma tributaria y explicándola concretamente para que el chico en el colegio diga, bueno, tengo un futuro. Porque los chicos no quieren estudiar, porque saben que les están mintiendo en el colegio. En el colegio saben que están siendo metidos en esa máquina trituradora que presenta la película de Wall, que te transforma en una nada, que es ese personaje, serás lo que deba ser o no serás nada, todo, que decía San Martín, todo depende del sistema tributario.
Entonces los chicos se sienten que están metidos en una máquina educativa que los deja ciegos y no los deja ver. La única salida es el Paco, y del Paco afanar. Porque ¿cómo hago yo para conseguir plata? Decime, ¿cómo hago yo? También me pongo, sí, limpio parabrisas, en una sociedad que no se mueve, no funciona, porque nadie puede contratar ni a un pibe ni para pintar. ¿Entendés? Y entonces esto es importante que se sepa que todo esto, que es gravísimo, porque que no sepamos en la Argentina cuál es la base de la Revolución de Mayo, cuál es que nuestros constitucionalistas no sepan, preguntáselo a Sapsay o cualquiera de estos tipos y no tienen la más mínima idea de lo que te estoy hablando. O sea, fíjate vos lo peligroso que es esto, que cómo ha dejado ciegos. Por eso es que Jesucristo y San Juan hablan siempre de la ceguera. El sistema educativo te deja ciego. Aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. ¿Te das cuenta? La caverna de Platón la tenés en las facultades de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho, pero se inicia en la escuela primaria. ¿Cómo? Y a través de Educación para la Ciudadanía, que te dice, el primer deber moral de un ciudadano es pagar impuestos. ¿Cómo? Vos no leíste el cristianismo ni la Revolución de Mayo. El primer deber moral de un argentino y cristiano es no pagar impuestos y pedir que se vuelva al sistema de rentas como manda la Biblia, como manda el cristianismo y como manda la Revolución de Mayo. Y acá nadie se entera, no le entran balas. Vos le decís esto a estos neoliberales, todo esto que están acá, estos Milei, le decís esto, le pedirás no le entran balas. No le entran balas a Milei. A Asper no le entran balas. Vos viste los videos que yo hice con él. Es una bestia peluda. Pero a Kachanowski, a todos estos tipos, le decís esto que es básico y te miran como diciendo... ¿Y por qué el único que más o menos me respondió, yo creo que tenés razón, Eduardo Martí. Pero ¿por qué entonces mejor no vamos a un sistema de impuesto voluntario, que cada uno pague lo que quiere? Y nadie paga. Porque él está cuidando la espalda a los que lo financian, que son todos ladrones de renta pública. Son todos que han hecho fortuna en base al robo y el latrocinio político, como dice Alberdi. Y el que defiende a Cristina también defiende este sistema. Porque si vos ves cómo es el sistema de enseñanza de la política, yo en el 85, toda esta corrupción que vos ves ahora, en el 84, con las primeras leyes que se sancionaron en la democracia, en el Senado bonaerense se empezaron a pagar coimas para sancionar las leyes a los senadores. Sí. Yo estaba indignado, yo no lo podía creer, ¿viste? Porque entonces... Es por decir la época de Pontacuarto. No, antes. Claro, 84. En el nido de la serpiente, que es la legislatura bonaerense, la escuela de corrupción política, porque hay una escuela de corrupción política. Entonces venía y Armendáriz mandaba con Portesi, su ministro, recibía la guita, el barrulé, y se repartían los dos bloques y los legisladores según lo que pesaba cada no era para cada uno lo mismo, ¿viste? No era igualdad. Vos pesás más, tomás tanto, porque la democracia es cara, pero la dictadura es mucho más cara. ¿Qué le hace esto a la provincia? Entonces, ¿viste? Y yo los primeros bolsos que escuché hablar no eran de estos crotos. Los primeros bolsos que escuché hablar eran del Coti. Señor. ¿Entendés? Entonces esto era todo una técnica. Me agarra el presidente del bloque de maestro para eso. Sí. Vos fíjate lo que pasó con Tolte, que finalmente terminó y ahora es un prohombre. Claro. Pero es que si no los agarras son prohombres. Claro. Entonces, como no lo agarraron, es un prohombre de nuevo y está ahí, como tiene fondos públicos. Para Lo que pasa es que acá tenés que tocar. Le están tratando de cambiar el punto de partida a la historia. Esto que ahora llaman memoria. Claro, entonces ahora hablamos de memoria, de ciertas cosas, pero hubo una gran corrupción allá cuando, ¿te acuerdan de Rosselló? Bueno. Y las famosas pero cloacas. eso será en el 90 con Macri. Está bien, pero yo te estoy hablando del 84, o sea, mi indignación era, flaco, estamos a 2 años de Malvinas y a 3 de los desaparecidos, y ustedes están robando a destajo. Venía a la reunión de labor parlamentaria Herminio Iglesias, presidente del PJ, Abasto y Rampoldi, y la camada radical, y negociaban todo, y negociaban el monto.
Entonces me agarra el presidente del bloque peronista hace poco, me dice, vos fuiste muy duro con nosotros, porque nosotros éramos ladrones de gallina al lado de estos manga delincuentes, de los kirchneristas y todo esto. Y le digo, no, vos te equivocás, porque mientras ustedes estaban haciendo esto, Randazzo y Aníbal estaban mirando en el recinto, mirando cómo ustedes actuaban, y de aquellos polvos estos lodos. Esto lo construyeron ustedes con esa actitud que tuvieron en el 83, que en nombre de la democracia salieron a afanar a destajo. Porque después, ¿cómo los parás? Después, ¿cómo lo parás? Sí. Cuando el senador, que debe ser ad honorem la cosa, afana a dos manos, bueno, entonces después cada intendente, cada uno que agarra un puestito, tiene un solo objetivo, es ver cuándo se abre la puerta. Ahora se me cayeron varios ídolos, porque yo, por ejemplo, tenía yo era muy joven en aquella época, pero tenía a la arquitecta rural como una niña de 15 años que iba a festejo de eso. Es la presidenta de la Comisión de Ética del Radicalismo, por eso el radicalismo está desapareciendo, porque la mina se calla. Yo estuve el otro día con ella y le comenté esto, que me agarró el presidente del coso y me dijo, y que además los primeros bolsos que yo había visto eran los del Coti Nociglia. Yo sabía, me dice, porque ella es de Misiones también, como el Coti, sí. Y saben que el padre tenía una clínica pedorra, ¿viste? Y dice, no puede ser. Yo le decía a Raúl que esto no podía ser, y me dice, ¿y usted sabe de dónde venían los fondos? Bueno, yo sé lo de las valijas, porque sé quién se las llevaba a Uruguay. ¿Me puede dar el nombre? Sí, se lo pasé después. En ese momento no me acordaba exactamente, se lo pasé. Y esta gente trabajaba en la universidad, así que de alguna quintita de la universidad, es como, viste, pero cada quintita, como hizo Kirchner, que ahora está documentado en estos cuadernos, viste, no, con bueno, orden. Bueno, escúchame, nada, todo se transforma, viste cómo transformamos a los billetes de los pesos nuestros, que estaba San Martín, que estaba Belgrano. Ahora tenemos animalitos. Claro, pero ¿sabes por qué pasa eso? Claro. Te lo dijo claramente. Sacamos a los próceres porque al lugar donde vamos no hace falta la historia, dijo Tusenegger. O sea, no quiere que sepa qué fue en la Biblia, no quiere que sepa la revolución fiscal de Moisés, no quiere que sepa la rebelión fiscal de Coso, ni la de Mahoma, ni la de Belgrano, ni la de Coso. ¿Para qué? Para que pagues impuestos y te pongas y calladito la boca. Vos sos un esclavo. ¿Sabés qué sos vos? Vos sos, como dicen Matri, vos sos energía. Me tenés que dar tu energía y yo te la voy a sacar para provecho mío. Y si el 1% de la población mundial es dueña del 99% de los recursos, entonces lógicamente ellos quieren estar en el 1%. ¿Te das cuenta? Entonces, contra eso está la rebelión del cristianismo, que puede generar un nuevo orden mundial, porque nosotros avisamos con Fred Harrison que esto iba a traer, yo hablé de eso, migraciones, y se me reían los europeos que vinieron. No será para tanto. Hoy tenés a los negros que te saltan la reja, atletas, porque viste, en Francia le dieron la ciudadanía a un negro que se subió 10 pisos por los balcones. Sí. Era un chorro de edificios, y que rescató a una chiquita. Hizo así por los balcones y llegó y rescató a la piba. Cada vez un chorro. O sea, están siendo agredidos. Eso que generaron ellos a través del Código Civil y del el neocristianismo es lo que les está volviendo ahora. Y lamentablemente este Papa está perdiendo una oportunidad histórica, fabulosa, si no sabe esto. Por eso es que yo hasta ahora me quedé callado, porque dije, bueno, este tipo debe saber, pero ahora me di cuenta que no saben un carajo de todo esto que estamos hablando. Como nuestros economistas no lo saben, ellos tampoco saben. Y no les interesa. No, yo no creo que sean tan perversos. Lo que pasa es que cuando vos hablas con un economista, yo te explico, cuando yo hablo con un economista como Milei, qué sé yo, cualquiera que le digo esto y no le entran balas, no es que sean malos, perversos, fueron educados así, no pueden ver otra cosa. Por eso los procesos son tan groseros, tan brutales, no pueden ver otra cosa. Por eso la importancia de lo que hacen ustedes cada tanto de difundir estas ideas, y bueno, algunos llegarán. Pero aparte,
han sido denunciadas siempre. Vos hablabas de Tolstoy, Shakespeare con el mercader de Venecia. Sí, el tipo claro, dice, no me todo. puede pagar, que me dé una parte de sí mismo. Claro. Y se vuelve el corazón. No, usted tiene razón. Usted le debe sacar la libra de carne que Claro, usted contrató. la libra de Sáquesela, carne. pero si derrama la más ínfima gota de Ahí sangre, ya sabe. toda la deuda se va confiscada. Entonces el tipo está para sacarle porque Entonces, quería la libra del entonces- corazón, y entonces el tipo, eso dice la ley. Sí, tira el no lo cuchillo y se va a la Se mierda. va sin cobrar. Porque hay un principio básico que es la vida humana. Y Y claro, estos tipos fíjate que creen sí. que tienen derecho a afanarse todo y a quedarse con todo. Claro. En nombre de como yo pedí el enjuiciamiento, hacerle un juicio Russell Sartre a los presidentes de la Academia de Ciencias Económicas y de Ciencias Morales, y le pedí a los presidentes de las otras academias que debían participar de este juicio, porque acá hay que hacer algo interdisciplinario, ¿no? Entonces me reúno con el presidente de la academia de la empresa. Dije, este tipo si es empresario debe saber va a entender de qué estoy hablando. Y cuando le saqué el tema, no, pero nosotros la deuda, a mí no me interesa que me paguen la deuda, a mí lo que me interesa es que me paguen los intereses. Claro. Listo, Claro. no se hable más. Yo quiero que me paguen los intereses y entonces cobro los intereses y los capitalizo y los capitalizo y los capitalizo, y si no me quedo con todo. ¿Te das cuenta? Entonces después Sancor quiebra, o quiebran todas las empresas. Vos le pones este sistema financiero y claro. quiebran todas. Claro. Y entonces vienen estos tipos de salvadores de la patria. Y yo le compré Sancor. ¿Y cuánto pagaste? 10 pesos. Pero si debía 1.500 millones, no. Yo la pagué en 10 pesos. Siempre pagas. Claro, el viejo y glorioso compré la deuda. Claro. Baratísima. Y sí, en el remate, viste, es así. Claro. Y si pasan los muchachos. Y ahí la pasan ley, estas cosas, porque te quedas sin salud, te quedas sin escuela, muere gente en las escuelas, se explotan. A ver, fíjate una cosa, y ya nos estamos yendo. Pero en esto que ha fallecido la vicedirectora y el portero, hay políticamente la misma responsabilidad que en la tragedia de Once. Totalmente Alguien lo la mismo, tiene- pero. No, pero pará, porque acá el régimen tributario hay que entender. ¿Qué es distrito? Es Castelar, ¿no? Sí. Castelar era. Bueno, entonces Castelar aporta, deja que le entre la FIP y aporta 1.200 millones de mangos al gobierno nacional para que después le dé una parte al gobierno provincial y por coparticipación municipal le lleguen de los 1.200 millones de mangos que se llevan de Castelar, le lleguen 120 millones. ¿Y dónde están los 900 millones perdidos en esa burocracia que alimenta tanta corrupción? Pero si la cosa se invierte, porque el sistema fiscal del cristianismo es al revés, parte de los municipios, y que el municipio recoja y se quede con los 900, tendrás en Castelar las mejores escuelas del mundo y no habrá una puta corrupción. Y partirás al Estado provincial y nacional 190 millones. Y terminará la corrupción para arriba y para abajo. Bueno, ahora le digo a mi amigo, viste que todo se transforma. Sí. Claro, porque ahora no. Antes sí, pero ahora no hay responsabilidad. Se transformó. Todo se transforma. San Agustín, la historia de la humanidad es la lucha constante entre el sistema de rentas y el sistema de impuestos. La lucha continuará hasta el final de los tiempos. Me vas a meter en el sistema de impuestos porque me querés esclavizar hasta que explote. Y está explotando en la mano, ¿te das cuenta? Y es así. Entonces, y no hay otra solución. Los economistas hablan y no han hecho más que fracasar. Y de esto no hablan. Esto que es la base, el principio rector de la economía sana, ni hablar, porque esto te dice cuál es la moneda y cuál es el sistema financiero. ¡Chao! Bueno, ingeniero Guillermo Andró, le agradecemos infinitamente este paso por nuestro programa. Nos tenemos que ir porque ya hay una gente que siempre vuelve. Profesor, Nos vemos la semana que viene. Un gusto verlos. Buena semana. Tere Mármol, brillante como de costumbre usted, y veo que tenemos Está una muy visita, bien acompañada. una visita por de lujo hoy que vino a verlo acá, La Sánchez. la gran Julia. Y ustedes le decimos que nos vemos nuevamente el sábado que viene a las 9 de la mañana, contando algunas historias, hablando de actualidad y trayendo siempre alguna sorpresa. Esto ha sido Buenos Aires y sus amigos. Que Dios derrame alegrías sobre todos.
Milonguita vocera, la pebeta más linda y chiclana, la pollera cortón y las trenzas, hoy en las trenzas un beso de sol y en aquel... Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.